Hace un momento hicimos una inauguración de lo que va a ser la Biblioteca Cazul de Mujeres en el espacio del Salón del Vitral, en donde vamos a tener la obra completa de Elena Poniatowska y más adelante de otras escritoras, la cual va a poder ser visitada, leída, consultada por todos los visitantes a este lugar. No se lo pueden llevar, obviamente, no somos biblioteca, pero bueno, va a estar aquí para quien quiera revisarla, leerla, estar un rato acompañado de la gran literatura, del gran periodismo que nos ha regalado Elena Poniatowska. Nos hemos juntado este grupo de 3 amigas de Elena: Marta Lamas, antropóloga; Adriana Malvido, periodista y escritora; yo como titular de la Casa del Libro y también en mi calidad de periodista. Y bueno, pues todas hemos tenido alguna historia que contar, algún tramo que hemos recorrido de nuestras trayectorias profesionales y también personales con Elena, y bueno, por eso quisimos juntarnos con ella hoy para platicar en un plan muy relajado sobre estas experiencias y que podamos reírnos un poco, pasar un buen rato, Elena. Pues conversar con Elena sobre sus libros, sobre los que escribe y los que lee también, sus pasiones por este país, por el periodismo, por las mujeres, las pasiones en general, que han sido muchas y que las ha vivido con gran intensidad. Marta Lamas la ha acompañado mucho, sobre todo en una lucha que tienen desde hace mucho tiempo a favor de las mujeres. Entonces, bueno, Marta, yo te daría la palabra a ti para que comenzaras esta charla con Elena y con nosotras. Bueno, pues muchísimas gracias, Guadalupe, y qué gusto estar con todas estas personas y caritas jóvenes. Gracias, Adriana, de acompañarnos. Y bueno, pues sí, creo que una de las cosas de las que a veces se habla menos es de lo divertida que es Elena. Elena es muy chistosa, es una provocadora y hace unas cosas absolutamente geniales. Yo me traje unas notitas porque ya mi memoria no es lo que era antes, pero fíjense, Margarita García Flores, que era su amiga y que fue durante un tiempo la directora de este periódico Los Universitarios de la UNAM, hizo en 1978 para Radio UNAM, una serie de entrevistas a luchadores sociales y también a feministas, ¿no? Luego las transcribió y hizo un libro que se llama, entre signos de interrogación, Solo para mujeres. Todos los títulos de las luchadoras sociales y de las feministas eran: exigimos respeto, lo personal es político, el feminismo no es una moda, ¿qué clase de sociedad queremos? El de Elena se llamaba Lo mejor es estar enamorada. Entonces, lo mejor es estar enamorada lo había sacado porque ella contaba una anécdota de que cuando Clementina Batalla de Bassols la invitó a un acto político al Teatro de los Electricistas, una de las líderes en el presidium estaba muy intensa arengando: compañeras de sexo, tenemos que salir de la noche, de la oscuridad en que nos tiene el hombre, tenemos que valernos por nosotras mismas. Y de repente se oyó la voz de una chaparrita que se paró y dijo: ay, compañeras, yo creo que no hay nada mejor que estar enamorada. Entonces Elena, con su maravillosa escucha, que escucha lo que la gente dice, lo que la gente hace, ¿no?, pescó y hizo su intervención. Ya está en el libro de Margarita García Flores, ¿no? Y claro, digamos, dice cosas muy serias, y creo que todas las personas que estamos hoy aquí pues sabemos lo que han sido las batallas de Elena. Pero a mí me parecía que una de las cosas con las que podíamos empezar como para ver, ¿no? Y no sé si la han oído reírse, porque tiene una risa gutural divertidísima cuando de repente le agarran ataques de risa, y le gusta hacer
maldades y travesuras, y de repente con una sonrisita es capaz de decirle al político más alto: ay señor, pero ¿y usted de veras roba tanto como dicen? ¿No? Y el cuate se pone así como verde, una cosa por el estilo. Entonces, bueno, no, yo pensaba que iba a ser como una plática, ¿no? O sea, yo quiero entrar con la parte divertida, gozosa y maliciosa de Elena, y bueno, traigo más anécdotas y más cosas para cuando me vuelva a tocar. Bueno, para aumentar un poquito para esto que estaba diciendo Marta, yo estaba revisando hoy algunos libros de entrevistas de Elena y me encontré con una parte de una entrevista que le hizo a Gabriel García Márquez, porque como dice Marta, hace las preguntas como con gran inocencia, pero en esas preguntas son como el tiro al blanco, ¿no? Te puede matar en cualquier momento. Entonces, ella le dice a Gabriel García Márquez: pero Gabo, me dijiste que no querías que yo te entrevistara jamás, bajo ningún motivo. Y Gabriel le dice: sí, porque eres muy mala. Pero te quiero dar una entrevista literaria importante sobre cómo hice 100 años de soledad y estoy por salir a Colombia. No quiero que hablemos de todas las vainas que siempre les cuento a los periodistas. Y de ahí empieza la entrevista, que es una entrevista jugosísima, que Gabriel García Márquez no le quería dar. ¿La recuerdas? Claro, la recuerdo, pero él siempre un hombre muy cálido, muy cariñoso, y no solo conmigo, con cualquiera. Recuerdo que se le acercó una giganta, una mujer, bueno, altísima, desmesuradamente alta, y le pidió una foto. Entonces él, para que le tomaran las fotos, seguramente alguno de ustedes la vio alguna vez, se acuclilló como changuito. Entonces salió esa foto de la alta jirafa y él todo chaparrito, todo encogido, pues, riéndose. Entonces era capaz un poco de burlarse de sí mismo, además de burlarse de los demás. Adriana. Ay, Marta, bueno, muchas gracias Elena por invitarme, gracias a Marta y a Guadalupe. Qué bueno, Marta, que empiezas con este tema y ya después entraremos chance a algo serio, pero cuando yo renuncié a la jornada a finales de 1999, estaba pues sin trabajo, estaba de freelance y me puse a leer Todo México, que son los 8 tomos, hasta entonces eran 6, de las entrevistas de Elena Poniatowska. No solo fue una terapia, sino un gran aprendizaje y me divertí muchísimo en algunas entrevistas. De hecho, sin habernos puesto de acuerdo, yo seleccioné algunas de las preguntas de Elena que no solo denotan una inteligencia mayor, sino esa cosa específica de ella irrepetible, ¿no? Por ejemplo, preguntarle al torero, al cordobés: oiga, ¿y qué cosa es un toro? Así empieza la entrevista. Se enojó. A María Félix, ¿saben qué es lo que le pregunta? La primera pregunta que le hace ¿es cierto que tiene voz de sargento? A León Felipe, olvídense todo lo que le dice, pero hay una parte, bueno, a Renato Leduc, esto es precioso, fíjense, escribe: Renato Leduc se levanta de un sillón e inmediatamente impone su estatura, agarra su bastón. Me fracturé, ¿sabe usted?, le dice a Elena. Yo me he dado muchos golpes en la vida, me he caído de árboles, de cerros, de automóviles, de caballos. ¿Del regazo de las mujeres?, le pregunta Elena. Y para mí, bueno, de toda esta selección que hice de preguntas, pues este es el episodio que más me divirtió, digamos, ¿no? Está con María Rojo hablando sobre la película La Tarea. Hablando del desnudo en la película La Tarea, le pregunta a la actriz: ¿y a José Alonso también le costó trabajo? Yo creo que a Pepe igualito, le dice María. Lo mismo siente un hombre que una mujer, como el bolero.
Le dice Elena, ¿hasta el bolero encueraron? No, Elena, la canción. Oh, ¿qué es la canción? Ay, no me hagas caso, tú sigue contando, le dice. Pues mira, a mí, ya cuando de veras era sin ropa, se me estaban saliendo las lágrimas. Y le dice Elena, pues qué tan amolado está Pepe Alonso. En fin, hay otra que me encantó con el santo, el luchador, que le dice, al santo también lo agarra en curva. Cuando él está hablando del otro luchador, el Espanto Uno, que en paz descanse, ella le pregunta, ¿usted fue quien lo mandó a descansar en paz? En fin, es un ejemplo de miles de entrevistas, ¿no? Y varios de ellos dicen que nunca nadie los había entrevistado mejor. Pero la verdad es que a los lectores, y como esta fiesta, que es casi un jubileo, ¿no, Elena? Todo el año festejar a Elena Poniatowska, que es una fiesta para ella, pero también para quienes la admiramos y la queremos, porque hemos gozado mucho esta celebración. Sí, por supuesto. Bueno, con las entrevistas nunca terminamos pues de conocer a los personajes que van en una gama que va de Cantinflas a Juan Gabriel, lo mismo a Ibargüengoitia o a Julio Cortázar. Entonces, bueno, Elena, yo no sé, trato de imaginarme, pero no sé cómo le hiciste para hacer una entrevista diaria. En realidad, bueno, cuando uno es joven, como que tiene dos cosas, mucha energía y mucha inconsciencia. Entonces, yo le preguntaba a cualquier gente, me paraba frente a Diego Rivera y ni siquiera había visto sus murales, ni siquiera había ido a la Secretaría de Educación Pública, y él me sonreía y le decía, ¿y sus dientes son de leche? Y entonces me decía, pues sí, son de leche, y con eso me como a las polaquitas preguntonas. Y así iniciaba yo la entrevista, y mis compañeros que se quedaban como diciendo, estás súper loca, no estás haciendo las cosas como se debe hacer en el periodismo, que tiene las reglas de cómo, dónde, cuándo y por qué. Cualquier noticia que tú des, cualquier crónica que hagas, tienes que responder, es una ley que no se puede romper, cómo, dónde, cuándo y por qué. Y yo nunca decía ni cómo ni dónde, no decía absolutamente nada, y a veces sí desesperaba, yo creo, al jefe de información, o incluso al director del periódico. Así es, bueno, ha cambiado el periodismo, yo creo, no sé, Adriana, ¿tú qué opines? O Marta, creo que se ha vuelto un poco más serio, ¿no? Nos los tomamos más en serio y es más severo. Claro, era muy severo, era así. En primer lugar, había muy pocas mujeres. Había una mujer muy seria, editorialista, Elvira Vargas, que era además una gran nadadora y le salvó la vida a un guarura del presidente Cárdenas. Eso era lo que yo más admiraba de ella, que supiera salvar vidas. Y luego también había otra guapa, Rosa Castro, y la que más me influyó era la esposa de Alberto Gironella, un gran pintor mexicano. Ella se llamaba Ana Cecilia Treviño. Como tenían los ojos en esa época, la película de Walt Disney, Bambi, estaba en todos los cines, y a ella le pusieron Bambi por sus ojos así, y fue una compañera que al principio ella me odiaba bastantito, pero después ya cuando me fui a otro periódico pues ya me quiso bastantito también. Bueno, aparte de la parte divertida de Elena, obviamente que algo que a mí me gusta mucho ha sido el tipo de reflexión que hace sobre las mujeres, que le importa la situación de las mujeres, pero que también es muy crítica.
Y traía yo aquí cosas que ella ha escrito y que les voy a leer. Y dice: si las mujeres en grupo tuvieran otra actitud política mucho más libre, en primer lugar, con romper el lenguaje, no darle 500 veces las gracias al presidente de la República, como si fuera su papacito o su novio a lo largo de su discurso, sería realmente un logro y sí podría considerarse una victoria feminista, pero no lo hacen. Dicen unos discursos demagogos y amelcochados que no tienen nada que ver con nada. Ella va a decir, cuando nos conocimos, nos tratamos, bueno, yo ya sabía quién era ella, había leído sus libros, y en 1976 coincidimos en la revista FEM. A mí me llevó Margarita García Flores, y creo que me llevó porque Carlos le debe de haber dicho que me llevara. Margarita era muy amiga de Carlos, igual que Elena, y ahí la conocí a Elena, y Elena se burlaba de las feministas y decía: no, yo no soy feminista, y de repente soltaba unos análisis y unas cosas que tú decías: qué bárbara, no es feminista. Y mira lo que dice: sí, creo que las mujeres debemos tener oportunidad de desarrollarnos, de hacer nuestra obra, la misma oportunidad del hombre. Es muy horrible que los papeles se hayan dividido en femenino y masculino. He oído muchas veces que las mujeres dicen: no quiero a las mujeres, no tengo amigas. Yo siento un cariño profundo, una lealtad definitiva por mis compañeras, pero a pesar de mi enorme simpatía por las mujeres, reconozco que en muchos casos tenemos menor capacidad de síntesis y para desarrollar ideas. Bueno, decir eso había caído muy gordo en el movimiento feminista y hubo muchas críticas. Y entonces ella va a decir un poco después, haciendo una crítica de las mujeres que estaban en el poder. Piensen que estas citas son las primeras de 1979, esta que voy a leer ahora es de 1982, ¿no? Era un momento en donde las políticas que aparecían, casi todas eran políticas del PRI y eran funcionarias, ¿no? Y entonces Elena va a decir: no es la mujer en el poder, ya sea político o artístico, la que le hace justicia a sus compañeras de sexo. Al contrario, se une al olímpico desprecio de la sociedad patriarcal y va aún más lejos en sus refinadas y sutiles maneras de evidenciarla. Y su imagen resulta más certera porque lo hace desde dentro, con absoluto conocimiento de causa. Y luego dijo algo que fue materia de mucha discusión también entre las feministas, que es el tema de la rivalidad entre las mujeres, y plantea: no es la falta de respeto y el enfermizo espíritu de competencia de las mujeres el que da al traste con su evolución. No es el espíritu competitivo el que contribuye a que las mujeres sean aún este rebaño que acepta la cópula y pare y vuelve a copular, amamanta, copula y vuelve a parir hasta sentir que ya no sirve porque justamente sus entrañas ya no dan fruto. Es una crítica absolutamente dura, ¿no? En los 80s, ¿no? En donde ella termina diciendo: no son las mujeres hornos, estufas, bolsas desechables. O sea, como para la crítica que se hacía en ese momento del feminismo, era muy aguda y muy dura en lo que decía. Y bueno, dice: nunca se ha pensado que si las mujeres así lo decidieran, podrían llevar al fracaso a todas las tiendas de autoservicio o a todos los supermercados del país, con que hicieran una huelga en serio, si fuéramos capaces de unirnos, que ha sido uno de los
señalamientos de Elena, ¿no? La importancia de la unión. Y ella cerraba diciendo eso: ¿no han pensado lo que implicaría una huelga verdaderamente de mujeres en este país? Bueno, lo que yo sí sé y he platicado con Elena en varias ocasiones es que las mujeres debemos de ser solidarias, y que ella desde siempre, desde que estuvo en el colegio de monjas, porque así nos lo dijo, nunca ha tenido rivalidad con las mujeres, nunca ha competido con las mujeres. Al contrario, siempre ha sido una relación que ella, para ella es importante, de iguales. Pero sí tuve una rivalidad enorme con María Félix, porque yo era más bonita. Eso sí. Pero bueno, en su obra también vemos esto, ¿no? Adriana, yo creo que tú te comunicas muy bien con esa parte de Elena, en donde han retratado mujeres poderosas, han escrito sobre ellas, las han descubierto. Claro, y aquí, bueno, voy a compartir una experiencia muy personal, ¿no? Pero yo era una reportera que estaba haciendo pues todos mis esfuerzos, ¿no? Hice un reportaje sobre Nahui Olin y Elena me invitó a su casa y yo nada más la había entrevistado. Para mí era como ir a casa de alguien en el Olimpo griego, ¿no? Entonces cuando fui y ella me dijo: tienes que hacer un libro de tu reportaje, fue el primer empujón en mi vida. En realidad es que yo no lo tenía ni en mente, y ella me dijo: esto es un libro, lo tienes que hacer. Y le dije: Elena, yo acabo de tener una bebé, tenía meses, María, mi hija. Me dijo: pues a ver cómo le haces, pero en 15 días quiero ver aquí un libro. ¿Cuántas cuartillas tienes? 40. Pues aquí yo quiero ver 100, imagínense. Bueno, pero ese empujón, y no solo el empujón, la solidaridad de Elena al traducir los poemas de Nahui, porque se lo entregué y le dije: Elena, no pude, yo no sé francés, y ella me tradujo los poemas de Nahui. Yo llevé a mi hijo a su casa porque había llegado tarde a la escuela y pues no tuvo que llevar, y Elena ahí en su máquina le prendió la tele. Estoy contando cosas muy inmediatas y muy cotidianas, pero pues esa es la vida. Lo entretuvo y se puso a traducir los poemas. Entonces, no solo eso, sino que me dejó su archivo. Ella acababa de hacer Timísima, el libro, la biografía de Tina Modotti, que a mí me impactó muchísimo. Por supuesto, en lo personal, yo había leído La noche en Tlatelolco, que es como la entrada de mi generación a ese episodio, ¿no?, de la historia en México, y también Hasta no verte, Jesús mío. Pero cuando leí Timísima, pues algo se conectó, ¿no? La importancia de las mujeres en esa época, una historia que no se había contado, una historia de México desde otro ángulo, que es el femenino, el de las mujeres artistas que tanto tenían que decir. Entonces, bueno, pues eso en lo personal fue un disparador, pero después, y me da muchísima alegría saber, Elena, que se inaugura esta biblioteca de mujeres con tu obra, porque creo que Elena ha sido el trampolín para eso. O sea, pasar por Timísima, Leonora, querido Diego te abraza Quiela. Elena nos ha entregado la vida de mujeres de esa época, ha ampliado el elenco cuando era predominantemente masculino, ¿no? En el muralismo se hablaba de hombres, hasta que Elena saca Las 7 cabritas y nos revela a María Izquierdo, ¿no?, que es una mujer importantísima en el muralismo. Pero entonces ella, con esas biografías de mujeres y con su punto de vista, porque además muy libre y muy, digamos, muy desgarrador a veces, nos introduce a la historia de México desde otro punto de vista femenino. Y yo a veces me pregunto, es algo que si la aportación femenina en la historia, los libros de Elena, los libros de estas mujeres, no se irían en las escuelas, una biblioteca básica, ¿no?, como un antídoto contra la violencia machista y las crisis de feminicidios. Leer la historia de México también
a través de estas vidas. Entonces, creo que ha sido fundamental inaugurar esta biblioteca ahora, cuando estamos en plena efervescencia, como dice Sara Sefcovic, ¿no? Del silencio al estruendo. De pronto ahora las voces de las escritoras mujeres están irrumpiendo con muchísima fuerza, ¿no? En ese momento. Claro, claro, yo creo que bueno, lo que tú dices, pues a mí me conmueve muchísimo, pero sí creo que simplemente sin mujeres pues no hay país. Suena como una publicidad de una lata o de no sé qué, de algo para comer o de esta botella, pero creo que es importante que cada vez sean más visibles. Las soldaderas fueron siempre maltratadas, seguían a la tropa, les decían galleta de capitán, colchón de tripas, y de veras, yo no entiendo qué hombre hubiera seguido luchando si no hubiera tenido a su soldadera. En la guerra de España, seguramente ustedes ya lo saben, los republicanos se les ocurría en la noche regresar a su casa, a su cama caliente con su mujer, y en cierta manera así avanzaban las tropas de Franco, porque los otros se iban a dormir con su mujer. Yo creo que es muy bueno dormir, y más con la mujer que uno ama, o con el hombre que uno ama. Pero eso fue una de las razones que yo he leído en las grandes biografías de la guerra de España, que para nosotros también pues reverberó mucho también en México, puesto que aquí nosotros recibimos a los republicanos españoles y los amamos, y fundaron escuelas, y fundaron ateneos, y fundaron casas de cultura importantísimas, y de veras se mezclaron con México al grado de lo que es la total pasión, el total amor por México. Bueno, un amor por México que para ti ha sido importantísimo. Me decía Elena que alguna frase que me encantó, me decía que cuando su madre la trajo a México le regaló un país, y ese país pues a Elena yo creo que le ha dado mucho. Sí, es un inmenso regalo, y es un regalo que me hizo porque ella se apellida Amor, es mi apellido materno, era el apellido también de una tía un poco chiflis, que a lo mejor ustedes han visto, pero están muy chavos, a lo mejor no, pero ella aparecía en la tele y decía poesía, y luego la censura la castigó y dijo que no era bueno, que era un pecado aparecer en la televisión diciendo poemas de San Juan de Dios enseñando los pechos por su escote ese tan enorme. Pero esa tía de todos modos hizo sus décimas a Dios. Seguro ustedes ya no tienen idea de ella, pero también tuve tías mexicanas y amigas mexicanas de gran envergadura. Carito Amor de Fournier fundó la Prensa América Mexicana, e Inés Amor la Galería de Arte Mexicano. Y entonces son tías, son personajes en mi familia, los que me han dado mucho y de quienes estoy súper orgullosa, como estoy muy orgullosa de Marta Lamas. Uy, no, pero no, yo lo que quería que contaras, porque a mí es una cosa que siempre me ha impresionado. Imagínense a Elena de 7 años y unos cuantos meses, que su familia le dice que se van a venir a México. Ella en su familia hablaba en francés,
tenía una abuela que era gringa, que lo que hizo fue llamarla y enseñarle un libro de fotografías del National Geographic. Cuéntales, Elena, lo que te dijo tu abuela que ibas a encontrar en México cuando vinieras a México. Bueno, era una abuela muy amorosa que nos cuidó muchísimo a mi hermana Kitsia y a mí, porque casi vivimos con ellos, porque mi madre manejó una ambulancia durante la guerra y mi padre fue un soldado durante la guerra que empezó y terminó, ya empezó muy temprano, antes de que llegáramos a México en 39, pues vivimos como 4 o 5 años de guerra. Entonces nos quedamos a vivir con esta abuela que le gustaba mucho una revista que a lo mejor ustedes conocen, de portada amarilla, que se llama National Geographic Magazine. Es una revista donde hay fotografías de todo el mundo y donde hay, se ve muchísimo África en esa época, y recuerdo que una vez nos enseñó a las dos unas mujeres que tenían los pechos que les llegaban a las rodillas. Y yo decía, ay, ¿qué es esto? Y luego tenían un hueso aquí atravesado en el cabello y otros muchos huesitos atravesados en la nariz, y también los labios reventados, picoteados, también por grandes agujas. Y entonces, como no quería que mi mamá nos llevara, nos decía en inglés, "You see, children, this is Mexico". Ven, niñas, esto es México. Pues claro que cuando nosotros desembarcamos en el Marqués de Comillas, pues pensábamos, yo sobre todo porque mi hermana es muy brava, pero yo pensaba que nos iban a comer, y la primera vez que me metieron una tina y me dijeron que sacara la pata, yo creí que la señora me la iba a morder, así de idiota era yo. Pero además llega a México hablando francés y aprende a hablar en mexicano, como cualquiera de nosotros quisiéramos escribir como ella escribe, y cómo habla, y cómo ha recuperado lo mexicano del lenguaje, ¿no? Tiene un oído y una capacidad muy, muy impresionante. Sí, yo creo que hay que reconocerle, Elena, el arte de preguntar y de escuchar también, ¿no? Entonces ella aprende el español mexicano a través de su nana Mata, ¿no? Y entonces es de una autenticidad, porque eso, y las lecturas, desde las lecturas en francés hasta la nana Mata, es una gama amplísima de lenguaje, ¿no? Y yo, recordando algo que me dijo un día, es que cuando llegó a México y le enseñaron el mapa del país y le mostraron aquellos lugares que todavía había por descubrir y explorar, fue cuando se dio cuenta, dijo, yo quiero conocer estos lugares y explorarlos, ¿no? Y me impresionó mucho esa curiosidad. Elena, te faltó un rincón. Si tú pudieras escoger un rincón, un lugar por explorar de México, ¿cuál sería? No, seguro me sacaron se me quedaron fuera del tintero y fuera de la vista un sinfín de rincones, pero lo que nunca se me quedó en el tintero fueron las preguntas, porque a todo el mundo le preguntaba en la calle, a donde fuera, y me acuerdo que sí preguntaba, por ejemplo, a una muchacha que estaba barriendo, le digo, pues ¿cómo era tu papá? Porque me dijo que estaba llorando y que lo extrañaba. Y le digo, pues ¿cómo era tu papá? Y entonces me dice, pues no era ni alto, ni chaparro, ni gordo, ni flaco. Era una cosa así, apopochadita. Cuando me dijo eso, pues yo la abracé, porque abrazaba algo apopochadito que jamás había abrazado en mi vida. Entonces había, a través también del lenguaje, a través también del diálogo y de la entrevista,
pues un acercamiento con el país que más amo, obviamente, y con gente que también, con quien siento una enorme cercanía, pero siento una cercanía enorme con la gente que anda en la calle, que camina, porque finalmente es la que me dio más respuestas. La respuesta para mí de la gente de la calle, tanto en novelas, tanto en La Noche de Tlatelolco, tanto en el terremoto, sobre todo, el terremoto, tuve tanto contacto con la gente que se me metió adentro y la traigo y la cargo y la amo. Pues Elena, creo que ese amor ha sido bien correspondido, porque pues sin duda hay un pueblo que te ama, que te respeta, que te quiere leer, que te quiere seguir leyendo, y bueno, es el sentido por el cual estamos aquí. Y Elena, yo te agradezco muchísimo que hayas cruzado la ciudad para venir hasta la Casa del Libro, sabiendo que tienes un problemilla de salud por ahí, pero también quisiera saber si tienes todavía las fuerzas, un poquito de fuerzas para que el público te haga alguna pregunta. Claro, encantada, encantadísima. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a ¿Cuál consideraría que Pero necesitas un micrófono, espérate que te van a acercar un micrófono. Primero que nada, un gusto estar aquí y poder escucharla. Y pues mi pregunta era, ¿cuál consideraría usted que fue un libro o unos libros que más han inspirado tanto su vida como su carrera como escritora? Bueno, uno de los libros antes de La Noche de Tlatelolco se llamó Fuertes en Silencio, sobre una colonia en Atlisco, la Rubén Jaramillo. Allí hablé con quienes habían tomado las tierras y tuve por ellos una enorme empatía, viví con ellos varios días, fue una lección de vida extraordinaria, porque ellos estaban en contra de un gobernador corrupto, bueno, cosa que nunca sucede, ¿verdad? Nunca hay un gobernador corrupto, y me quedé, me encarcelaron y me quedé allí con un luchador, curiosamente, que había estado en China, que se llamaba el Güero Medrano. Entonces allí viví y allí trabajé, y bueno, trabajar. Yo no considero escribir que es un trabajo, para mí es un inmenso regalo que me hacen hasta estos dos candiles que están en la puerta. Es un inmenso regalo. Así que yo no le puedo decir que las cosas que me han costado tanto trabajo, porque en el fondo no ha sido tan difícil. Ahorita sí me cuesta trabajo un poco todo, porque ya tengo 90 años. Eso sí, es más difícil tener 90 años. Por ejemplo, ahorita pienso, hijos, ¿cómo bajo aquí? A ver si no azoto como chango viejo. por allá había alguien que... Gracias, buenas tardes. Es un honor estar aquí y escuchándola. Usted que ha llevado y ejercido el feminismo de una manera tan maravillosa, ¿qué consejo nos podría dar a los hombres para apoyar estos movimientos como los tenemos ahora? Del feminismo, ¿qué consejo les bueno, ahorita pues tienen que querer a sus compañeras feministas, que son buenísimas periodistas, muchas de ellas, no tirarlas al pozo
o deshacerse de ellas. Yo creo que se puede aprender enormidades de mujeres periodistas. En mi caso, yo tuve a grandes amigas periodistas que me enseñaron, como a Ana Cecilia Treviño Bambi, que fue una periodista que hacía menos entrevistas, pero hacía crónicas. Una Ana Salado Álvarez, hija de un general de la Revolución. Elvira Vargas acompañaba al general Lázaro Cárdenas en todas sus giras, y una vez uno de los guaruras del general se puso una papalina espantosa, se metió al mar, y entonces ¿quién lo sacó del agua? ¿Quién le salvó la vida? Elvira Vargas, porque era una gran nadadora. Se metió, lo agarró aquí del pescuezo y lo sacó y lo tendió en la playa. Y esas cosas se saben poco de las mujeres, su heroísmo y también pues, su oportunidad. Qué bueno que tenían ahí una vieja, si no se les ahoga un guarura. Buenas tardes, Elena, muchas gracias por verte, es un placer. Me llamo Nidia. A los 90 años, ¿qué te falta hacer? ¿Qué te falta por hacer? Morirme. No, por favor. ¿Qué puede faltar a uno al tener 90 años? Eso es el paso futuro, el paso a futuro. ¿No? Muy buenas tardes, Elenita, un placer tenerte desde la Homenaje a Bellas Artes, la lectura en voz alta. Es un deleite escucharte, saber tu obra, todo lo que inspiras y motivas a todas las generaciones. Es un deleite, Elenita. Elenita, una pregunta: ¿qué te motivó a buscar todas esas historias que nadie se había atrevido a contar de este gran país? Mi interés quizá viene del hecho de no haber nacido en México, porque la cigüeña me trajo de París, hija de una mexicana y de un francés que se quedó en la guerra, ¿no? Entonces yo creo que por instinto, por algo que tenemos aquí en el cerebro, le preguntaba primero a Magda, que nos acompañaba a todos lados, a todas las clases de ballet, de piano. A Magda le preguntaba por su propia vida y más tarde seguí, pregunte y pregunte. Luego me casé con un astrónomo y también, pero él se aburrió y ya me decía: ya cállate, ya no preguntes, ya, porque yo no podía jamás ser su contraparte, no le podía decir jamás algo que a él le llamara la atención, pero me aguantó. Muchas gracias. Buenas tardes, maestra. Un honor volverla a ver después de 2 años de no verla presencialmente. Yo solo quisiera preguntarle, si usted pudiera hablar con la Elenita de 9, 8 años antes de viajar aquí a México, ¿qué le diría ahora a sus 90 años? Pues le diría que lo que nos decimos todas las mujeres, les diría que trabajara más, que estudiara más, que leyera más, que escuchara más y que también tratara de adquirir a lo largo del tiempo con sus propios instrumentos, con su papel, su lápiz, con sus hijos, con las cosas que le van sucediendo, que adquiriera algo que es muy importante para todos nosotros, es la capacidad para la felicidad, el método, la manera de ser, los pasos hacia eso que es tan importante.
que es la felicidad. Sí, así es. Muchas gracias, Elena. Creo que pues con esta lección para poder ir hacia el camino de la felicidad te despedimos, te felicitamos nuevamente por esta vida, esta literatura que nos has regalado y estas lecciones de vida también. Muchas gracias a todos y pues muy feliz cumpleaños, Elena.